bienvenida y al lanzamiento de nuestra línea de acción Charlas con. Hoy estamos con el doctor Reynolds, no solamente el científico, sino el ser humano que conocemos y, por qué no, que gracias a nuestra amistad podemos tener una interacción permanente sobre la realidad, no solamente científica, sino también personal. Frente a ello, doctor Reynolds, son más de 60 años del primer marcapasos y más de 100 millones de personas o seres humanos donde realmente y literalmente el doctor Reynolds ha tocado el corazón de las personas. Y como en una entrevista usted bien lo definió, el corazón es la razón de mi vida. Frente a esa realidad de ese primer marcapasos, hoy el nanopuente, el nanomarcapasos, ¿cuál es su realidad? ¿Dónde se encuentra y en qué estado estamos? Bueno, el comienzo verdadero de la tecnología dentro de la medicina viene más o menos de los años 50, post Segunda Guerra Mundial, en la que se desarrollaron una gran cantidad de innovaciones y muchas de estas innovaciones se llevaron a la entrega de herramientas al médico para su trabajo. Y esto ha ido evolucionando de una manera verdaderamente importante. En ese tiempo, pues, teníamos que comenzaba a hablarse del transistor. El transistor fue el elemento que cambió el mundo absolutamente en todas sus actividades. Es decir, los Beatles, Elvis Presley no hubieran sido tan famosos si no hubiera sido por el transistor, en que se hizo posible las grabaciones, se hizo posible la amplificación del sonido, se pudo comenzar a hacer videos. Todo esto se le debe al transistor y a la popularización de todos estos elementos. En medicina tenemos, por ejemplo, ya la utilización de circuitos electrónicos que componen los marcapasos, con los cuales se puede corregir algunas de las arritmias que antes eran absolutamente mortales. Entonces tenemos... Cuando hablamos de arritmia estamos hablando, entre otras, en el común denominador de un paro cardíaco. Sí, las arritmias conducen a un paro, pueden producir a un paro cardíaco y también a malestares de la persona que lo sufre, complicados que muchas veces son compatibles con su trabajo y con sus actividades normales. Así es que los marcapasos inicialmente todavía eran los tubos con los que principiamos a trabajar, los tubos al vacío. Esto era sistemas grandes que producían una gran cantidad de calor, voltajes altos, y los volúmenes eran sumamente grandes, en que limitaban la posibilidad de que un paciente tuviera una libertad de movimientos y demás. Comenzamos con esta idea, tuvimos los primeros pocos pacientes, creo que fueron 5 o 6 en total, con marcapasos de este tipo, y luego ya entró el transistor a hacer la evolución total, y con estos pequeños elementos
pudimos hacer los primeros marcapasos en que aquí en la clínica Chayo se convirtió en una pequeña industria en la cual hicimos 2.800 marcapasos que fueron en muchas partes del mundo los primeros que se implantaron. Con buenos resultados, eran marcapasos externos con electrodos implantados, y de esa manera comienza a surgir una gran cantidad de diferentes implementos, los cuales han podido mejorar la práctica de la medicina, la cardiología y la neurología principalmente, elementos que se han vuelto totalmente rutinarios dentro de la práctica. Hay que aclarar que el médico sigue haciendo su trabajo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de su paciente, pero otras profesiones como las matemáticas, como la física, las ingenierías, son las que le suministran los elementos, las herramientas para poder el médico tener unos mejores resultados de su seguimiento de sus pacientes. Doctor Reynolds, esto me hace acordar por allá en el año 84, 85, la Universidad del Rosario me invitó a que implementara en la Facultad de Medicina la ingeniería de sistemas, es decir, las matemáticas. Y yo me acuerdo que el gran temor de los médicos en su momento era, oiga, o sea, ¿con computador nos va a reemplazar? No, es una herramienta, y la historia nos ha demostrado que es una gran herramienta que facilita, entre otras, el diagnóstico y, por supuesto, el aporte a la solución de la problemática de salud. Sí, efectivamente, el aporte de otras profesiones es suplementaria, pero el médico sigue siendo el que atiende directamente al paciente, inicialmente con el diagnóstico, luego el seguimiento, ya sea un seguimiento médico o un seguimiento quirúrgico, y todo esto hoy día se le facilita enormemente por los diferentes desarrollos tecnológicos. Uno es el teléfono celular, que ya no es el teléfono celular, es nuestro ayudante personal que ocasionalmente lo usamos para llamar por teléfono. Es ahí donde se diferencia la tecnología. Es decir, la tecnología tiene que estar al servicio nuestro y no nosotros al servicio de la tecnología, ¿verdad? Porque terminamos siendo esclavos de la tecnología, pero cuando se convierten en herramientas de trabajo son facilitadores. Y más que todo facilitadores en cualquier profesión. La profesión, por ejemplo, en imaginología, que es uno de los grandes avances que ha habido últimamente, la tercera, cuarta, quinta y ahora ya la séptima dimensión, en la cual pues tiene en el caso de la medicina los órganos totalmente los está viendo el médico como si estuviera presenciando el elemento, y a unos tamaños en que puede determinar pequeños insuficiencias, pequeños detalles, deformaciones fisiológicas y demás para su corrección. Es decir, estamos hablando de la aplicación de la realidad virtual a la realidad del ser humano. Exactamente. Hay, como dije al principio, dos de las especialidades médicas que más ha tenido que ver con la tecnología, que es la cardiología y la neurología. El cerebro, pues, es el que nos convierte en seres humanos, pero sin el corazón el cerebro no puede funcionar.
Entonces son los dos órganos, digamos, principales, pero obviamente los riñones, todo tiene que ver porque es un conjunto, es el cuerpo y... Que constituyen una unidad, ¿verdad? Una unidad, el cuerpo y todos los diferentes órganos que cada uno tiene una función y que a pesar de todos los adelantes todavía no conocemos el cuerpo humano lo suficiente para poder ser mucho más precisos. Una de las cosas que también es muy importante es ver cómo ha ayudado toda esta tecnología, dijéramos desde los años 50, en que los años 50 más o menos eran 60, 65 años la edad promedio de vida. La longevidad ha aumentado, ¿verdad? Hoy día estamos ya en 84 más o menos en Colombia, Wow. muy parecido a otras estadísticas mundiales de longevidad. Y se tiene la predicción de que para los años 2030, 2040 se llegará a los 100 años. 100 años es muy importante, pero la parte más importante es 100 años en qué condiciones. Cierto. Probablemente el Alzheimer, el Parkinson y muchas de estas enfermedades desaparecerán. Entonces serán personas totalmente activas, llegarán a los 100 años pudiendo trabajar normalmente. Esto requiere cambio de leyes de el mundo. Una cultura, al fin y al cabo, ¿verdad? Una cultura totalmente diferente y económica. Cierto. Porque Cierto. tenemos que principiar a pensar quién va a pagar las pensiones, Cierto. Muy cierto. quién va a poder mirar cuál va a ser verdaderamente el límite, porque esto es progresivo y cada vez habrá más personas de edad en totales condiciones de trabajo. Doctor Reynolds, en medio de toda esa evolución de la tecnología, hoy, año 2021, en medio de esta pandemia, ¿cuál es la realidad del nanopuente? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué estado estamos? ¿Y qué es el nanopuente? No es solamente el nanopuente, es la nanotecnología. Perfecto. Aplicada a la medicina. Es decir, ya la misma tecnología ha creado los elementos para poder microminiaturizar los elementos y crear nanoelementos. ¿Tanto será que la batería desaparece, ¿no es cierto? En algunos casos, pero también se piensan en otras fuentes de energía, inclusive el mismo cuerpo humano, en el caso de la medicina, sistemas que se implantarán y el mismo cuerpo humano como el propuesto nanomarcapaso, el cual ya llevamos más de 10 años en este trabajo. Eso es muy curioso, pero la gente cree que esto, la idea y su aplicación es muy rápida. Esto toma muchísimo tiempo en optimizar, en crear sistemas totalmente seguros y posteriormente los ensayos a diferentes niveles. El último es el nivel, en el caso del nanomarcapaso, la utilización en humanos. En este momento estamos esperando que las autoridades a nivel mundial, como el National Institute of Health, el Consejo de Elementos Artificiales Europeo, puedan analizar este sistema y puedan gradualmente dar las licencias correspondientes para su implantación, primero en seres vivos, después en seres humanos.
Recientemente leí un artículo sobre el marcapasos biodegradable. ¿Me podría decir qué significa esto? No conozco. Según esta... está en investigación, o sea, que tiene la capacidad del cuerpo de asumirlo y ya... Bueno, es un poco diferente. La idea es que los marcapasos desaparecerán porque ¡Vaya noticia! con células madres se podrá hacer la regeneración del sistema que por algún problema se ha deprimido o sencillamente se ha anulado. Entonces, hoy día, con células madres es posible la revitalización de esos órganos, como se está haciendo con otros órganos. Pero el sistema eléctrico del corazón, hoy día pues se está trabajando en esa posibilidad, lo cual anularía ya el uso de marcapasos convencionales como los tenemos hasta ahora. Bueno, esas son buenas noticias. Esa es la realidad, lo que estamos viviendo hoy en día, y cómo una evolución de más de 60 años donde el doctor Reynolds ha tocado el corazón, óigase bien, el corazón del ser humano en pro de un bienestar, de una mejor calidad de vida. Pues bueno, qué bendición, qué orgullo, qué patrimonio tener a un colombiano de origen inclusive británico, ¿verdad, doctor Reynolds? Así es. Estar con nosotros y, ¿por qué no?, un testimonio de vida que la humanidad nos debemos a él en el entender del marcapasos y, ¿por qué no?, de conservar la vida. Doctor Reynolds, muchísimas gracias. No, encantado de poder puntualizar algunas cosas de todo este nuevo mundo que es el que vamos a vivir, no nosotros, los que van a vivir la juventud. Gracias.